en lo que se llama apagón analógico. Damos por hecho que todo el mundo sabe, damos por hecho que todo el mundo entiende, damos por hecho que no hay... Vámonos desde un principio. ¿Qué es Santiago Lobeira, Radamés Camargo, María Lizárraga? ¿Qué es el apagón analógico? Gracias, Fernanda. El apagón analógico es el momento en el que los transmisores, estamos hablando de cuestiones técnicas realmente. Sí, lo más sencillo, sí, María, así como de veras manzanas. Manzanas. El transmisor, que es el aparato que hoy en día emite las señales que tú estás recibiendo en tu hogar, en tu aparato televisor de toda la vida, sin ningún sistema de televisión restringida, sin ningún sistema de paga, el que recibes con la antenita de conejo típica o una antena en el techo de tu casa, esa señal hasta el día de hoy, la que venía recibiendo era analógica, se transmitía con una tecnología analógica y tu aparato era capaz de recibirla en ese formato y con esa calidad. El día que se apaga esa señal, tú ya no tienes ese servicio. Fue a las 12 de la noche de hoy. Por ejemplo, en Ciudad Juárez fue a las 12 de la noche del martes del lunes al martes. Del lunes para martes, por ejemplo, esto sucedió en Ciudad Juárez. Todo el que recibía televisión abierta en su hogar con una antenita y su televisor a lo mejor era analógico, estaba viendo única y exclusivamente esta señal. El televisor analógico, pensemos en el televisor de siempre, los chonchotes que luego les llaman las cajotas, o cuidado, puede haber televisiones de estas pantallas planas que aparecieron ya en el mercado hace algunos años, pero que originalmente, aunque es una tecnología de funcionamiento digital, no están aptas para recibir las señales digitales. También puedes estar en el supuesto. Es importante aclararlo porque todo mundo se va con la idea nada más de la cajota, ¿no? De la cajota, el mueble, casi en la casa. Entonces, en el apagón analógico lo que sucede es que esas señales que tú veías de manera gratuita en el hogar, en formato analógico, ya no se van a transmitir más. Los concesionarios, que son quienes transmiten la señal, tienen que apagar ese transmisor. Sin embargo, tienen también la obligación de que simultáneamente estén transmitiendo en un nuevo formato, en una nueva tecnología. Y esa tecnología es digital. Señal es digital. Es digital. Pero para eso necesitas otro aparato, no va a llegar al mismo. Necesitas otro aparato que sea de recepción digital, no nada más de tecnología digital, sino que reciba señales digitales. O puedes conectar a tu aparato de siempre, al que veías antes la televisión, un decodificador. Le llaman decodificador, pero realmente es un convertidor. Y lo que hace sencillamente es convertir esa señal digital en una señal analógica. De tal suerte que tu aparato analógico de toda la vida se permite desplegarla y la puedes seguir viendo. Ahora, ¿por qué la decisión del apagón? El apagón analógico, te debo decir, Fernanda, este es un tema que ya tiene muchos años en el país. Es un tema que no es nuevo, que está siendo nuevo para el ciudadano común, pero para todos los que están metidos en el tema, pues por lo menos a nivel mandato legal, vamos a decirlo así, ya tiene por lo menos desde 2004, momento en el que se emite o se decide cuál va a ser el estándar de transmisión, o sea, cómo se va a transmitir esa señal de televisión en formato digital. Después de eso, hasta el 2012, por fin sale una política digital, una política que establece tiempos, plazos, cómo los concesionarios deberán de transitar y cómo se deberá de actuar en cuanto a la población. Con esa política se apagó, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana. Si recordarás, Tijuana fue la primera ciudad en donde se llevó a cabo el apagón analógico y se hizo bajo esta política y esa metodología. Después de eso viene la Constitución, la reforma constitucional en telecomunicaciones, establece ahí sí ya un plazo fatal y dice el 31 de diciembre del 2015 se cesarán las transmisiones analógicas. Y ahí entra Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí entra en esta nueva política, ¿no? En fin, todo lo que se apagó después, efectivamente. Entonces, es un tema que es nuevo para la población, efectivamente, porque hay que pensarlo como etapas. Para que hoy en día ya estés recibiendo esa señal digital, primero se definió cuál iba a ser el estándar. Después los concesionarios tuvieron que hacer inversiones, tuvieron que adquirir transmisores, tuvieron que instalarlos. La autoridad tuvo que vigilar que efectivamente lo hicieran bajo los parámetros autorizados. Y hoy en día nos encontramos en un punto en donde ya, por un lado, el Ejecutivo está accionando para
aumentar esa penetración de receptores, hablando de la entrega de televisiones, y el instituto, que es la otra parte, que es la que nos compete a nosotros, está viendo que efectivamente estén las señales y podamos apagar. Y en este momento, efectivamente, se hace del conocimiento masivo para que la gente tome sus precauciones. A ver, vamos por partes. Este proceso, entiendo, bueno, en Tamaulipas, en la zona de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Luego el tema de Tijuana. También estamos en Rosarito, Mexicali. Mexicali. ¿Por qué la zona norte? ¿Por qué se pensó en... ¿Alguien sabe? Yo. Perdón. Tengo el monopolio ahorita del micrófono. Perdóname. Sí, ¿por la cercanía? Sí, mira, la frontera, hay dos temas. Esta transición a la televisión digital terrestre, además de transitar ya una tecnología mejor y todos los beneficios que ya hablaremos de ellos que tiene para la población, nos permite liberar una banda que hasta ahora se ha utilizado para radiodifusión y que ya incluso también hay un mandato constitucional y que a nivel internacional ya tiene un uso distinto, se está utilizando para dar servicios de banda ancha. Entonces, en la frontera del país hay muchos canales actualmente, de hecho todas las ciudades que tú comentaste ahora, en todas esas ciudades apagamos canales que están utilizando frecuencias que se encuentran en la banda de 700. Entonces, para decidir que era el norte del país en su momento se tomaron en cuenta varios factores. Primero, efectivamente Estados Unidos ya transitó y sabemos que la frontera es ampliamente influenciada por lo que pasa del otro lado de la frontera. Viven más allá del otro lado que acá. Entonces nos encontramos que había más penetración de receptores, por ejemplo, ¿no? Por el mismo tránsito que hay en la frontera, los equipos más económicos que encuentran del otro lado, ya hoy en día con el precio del dólar no tanto, pero hasta ahora así era. Y nos encontrábamos con que era un lugar en donde íbamos a liberar mucha banda, muchas frecuencias que están ubicadas en esta banda de 700. Entonces, esa es una razón por la cual en un momento dado, y te lo debo decir, esta decisión de que empezara por el norte viene desde la política del 2012. En la política del 2012, que sí se establecieron calendarios, esta zona era de las primeras en las que se iba a llevar a cabo el apagón. En este monopolio del micrófono que te cargas el día de hoy, María, dice, no, qué divina. ¿Cómo se entendió el regalo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de televisiones a una parte importante de la población para que justo pudieran vivir este apagón analógico? Mira, ¿cuál fue lo bueno, qué fue lo malo, qué se entendió bien, qué se entendió mal? Mira, te voy a comentar un poquito porque hay mucha crítica luego por parte de la población incluso del por qué se están dando las televisiones. Te comento que en distintos países del mundo sí ha habido una subvención, vamos a decirlo de alguna manera, a la población para poder transitar. Cada país ha adoptado mecanismos distintos. Simplemente te puedo decir que Estados Unidos dieron unos vales, por decirlo de alguna manera, con el cual tú ibas a una tienda y adquirías ahí el equipo que te permitía transitar. La mayoría de los países, y te lo debo decir, ha transitado con decodificadores, ¿sí? Es como han transitado. También en un universo, en un panorama muy distinto al que tenemos hoy, un panorama en el que hoy los televisores, gracias a Dios, pues van bajando de precio, ¿no? Ya hay unos precios más accesibles. Si nos recordamos lo que hace 2, 3 años nos costaba comprar una pantalla, ¿no? Pues era un súper lujo. Hoy en día sí encontramos 100 tamaños más pequeños, pero sí encontramos equipos disponibles a la población. Entonces, ¿qué es? Primero, la Secretaría tiene un mandato, el Ejecutivo tiene un mandato de efectivamente lograr una penetración en receptores en hogares de bajos recursos, definidos por la Secretaría de Sedesol. Eso es lo que le estableció directamente la ley a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y debo decirlo, esto es una competencia de ellas, no del instituto, pero pues sí es un proyecto que al final de cuentas trabajamos en conjunto, porque en conjunto tenemos que lograr las condiciones para poder apagar las señales. En su momento la Secretaría, cuando hace un análisis de qué es más viable y qué es mejor para el Ejecutivo y para la economía, todo un análisis realmente económico y encuentran que la mejor opción es el televisor. ¿Por qué? Por el ahorro de consumo. Efectivamente, un televisor digital de los de hoy consume muchísima menos energía, y aquí Santiago nos ampliará el tema, que lo que consume un televisor analógico. Y si bien a lo mejor esto no se va a ver impactado en el bolsillo del que recibió la televisión, propio
gobierno le da el consumo de electricidad en cada uno de los hogares, ¿no? El consumo está subvencionado, el gobierno absorbe una parte del costo real de ese consumo de electricidad en los hogares, y en el momento en que empiecen a consumir menos electricidad, efectivamente esto se va a ver reflejado en la economía. Ahora, pues efectivamente todos quieren tener un televisor, pero el mandato fue muy claro: hogares de bajos recursos pertenecen a un programa de la Secretaría de Desarrollo Social. Y así es como ideó la Secretaría, ideó un programa basado en todos aquellos que ya Secretaría de Sol definió que pueden ser de bajos recursos, y en esos uno por hogar es donde entregó el televisor. Entonces, hay muchos comentarios encontrados, obviamente, ¿no? Hay que cada quien transite por sus propios medios, pero también es una realidad de que al día de hoy el par solo, ¿no? Al día de hoy no hay penetración. Quisiera agregar algo rapidísimo. Yo creo que también el gobierno hablaba de la democratización de la señal, muy importante, porque la información pues es de alguna forma sumamente importante para el desarrollo de las personas, de las familias, y el hecho de que una persona con escasos recursos ya no tuviera acceso a todo lo que promete la televisión digital, porque no nada más es la señal de ciertos canales, sino te permite poder tener acceso a canales educativos pues, o no, pero realmente pues es como el internet, como las computadoras, se va abriendo esta brecha entre la gente. También justificaba mucho el tema de por qué dieron las televisiones. Además, a mí me gustaría añadir, estamos hablando de uno de los servicios con mayor adopción dentro de los hogares en México. Si el primero es eléctrica, el segundo podría ser la televisión. Estamos hablando de un medio, estamos hablando de un medio que prácticamente para la mayoría de la población podría considerarse como el único medio de acceso que tienen a contenidos informativos. O sea, fue la radio en un principio, le siguió la televisión, y si nos damos cuenta de cuántas televisiones hay por hogares en México, sí nos vamos yendo de espaldas, ¿eh? Claro, estamos hablando con muy... cifras de INEGI, estamos hablando de un 95% de los hogares los que tienen acceso a un televisor. Somos 121 millones de mexicanos. Exactamente. Sí, y no es una tele por piocha, ¿eh? Es decir, por casa. 2.5. Son 2.5 promedio. Pausa.